Hola, bienvenida a Venus.wa. Me alegra muchísimo que estés aquí, de verdad. Si llegaste a este audio, no fue por casualidad. Tal vez estabas buscando respuestas, tal vez solo querías desconectarte un rato, o tal vez algo dentro de ti te trajo justo hasta aquí. Y confía en eso, porque este espacio es para eso. Para bajar el ruido, para hacer una pausa y para reconectar contigo. Hoy voy a leerte un libro, pero no solo eso, también vamos a platicarlo. Voy a ir compartiendo contigo lo que significa, cómo se puede ver en tu vida y esas pequeñas interpretaciones que a veces hacen que todo haga más sentido. Así que no es solo escuchar, es sentirlo, es observarte. Es permitirte ver las cosas desde otro lugar. Y si te gusta este tipo de contenido, si quieres seguir explorando libros, ideas y mensajes así, te invito a quedarte. Puedes seguir el canal y activar la campanita para que cada nuevo audio llegue a ti en el momento perfecto, porque este es solo el inicio. Así que ponte cómoda, relaja el cuerpo y deja que las palabras hagan su trabajo. Comenzamos. Prólogo. Este pequeño libro, resultado de la meditación y la experiencia, no pretende ser un tratado exhaustivo sobre el tan explorado tema del poder del pensamiento. Más bien, busca sugerir, no explicar. Su propósito es despertar en hombres y mujeres el descubrimiento de una gran verdad, que cada uno es el creador de sí mismo, a través de los pensamientos que elige y que decide alimentar. Que la mente es la gran tejedora, tanto del tejido interior del carácter como del tejido exterior de las circunstancias. Y así como hasta ahora muchos han tejido en ignorancia y dolor, también pueden comenzar a tejer con conciencia, claridad y felicidad. James Allen. Como un hombre piensa. Pensamiento y carácter. El antiguo principio, como un hombre piensa en su corazón, así es él, no solo abarca la totalidad del ser humano, sino que se extiende a cada aspecto de su vida. Porque el ser humano es, literalmente, lo que piensa. Su carácter es la suma completa de todos sus pensamientos. Así como una planta nace de una semilla y no podría existir sin ella, de la misma forma, cada acción surge de las semillas invisibles del pensamiento. Nada ocurre sin que antes haya sido pensado. Esto aplica tanto para los actos espontáneos como para aquellos que son cuidadosamente planeados. La acción es la flor del pensamiento, y la alegría o el sufrimiento son sus frutos. Así, cada persona cosecha lo dulce o lo amargo de aquello que ha sembrado. El pensamiento en la mente nos ha creado, somos lo que somos. Por el pensamiento fuimos formados y construidos. Si un hombre alberga pensamientos negativos, el dolor lo sigue, como la rueda sigue al buey. Pero si persevera en pensamientos puros, la alegría lo acompaña, como su propia sombra, inevitable. El ser humano crece bajo leyes, no es una creación al azar. La causa y el efecto operan con la misma precisión en el mundo invisible del pensamiento que en el mundo físico y material. Un carácter noble, elevado, casi divino, no es cuestión de suerte. Es el resultado natural de pensar correctamente de forma constante. Es el fruto de sostener, durante largo tiempo, pensamientos elevados. De la misma manera, un carácter bajo o destructivo es el resultado de sostener pensamientos inferiores. El ser humano se construye o se destruye a sí mismo. En el arsenal de sus pensamientos forja las armas con las que puede dañarse, pero también crea las herramientas con las que puede edificar una vida de paz, fuerza y alegría. A través del uso correcto del pensamiento, el ser humano puede elevarse hacia su versión más divina, pero si lo usa mal,
puede caer incluso por debajo de su propia naturaleza. Entre estos dos extremos existen todos los niveles posibles de carácter, y el ser humano es el creador de todos ellos. De todas las verdades que han resurgido en esta era, ninguna es más poderosa, esperanzadora y transformadora que esta. El ser humano es el maestro de su pensamiento, el creador de su carácter y el arquitecto de su destino. Como ser de poder, inteligencia y amor, y dueño de su mente, el ser humano tiene la llave de cada situación. Dentro de sí mismo existe el poder de transformarse y convertirse en aquello que realmente desea ser. Incluso en sus momentos más débiles, sigue siendo el maestro. Pero en esos estados es un maestro inconsciente, que gobierna mal su propia vida. Cuando comienza a reflexionar, a cuestionarse y a buscar las leyes que rigen su existencia, se convierte en un maestro consciente. Dirige su energía con inteligencia y moldea sus pensamientos hacia resultados positivos. Ese es el verdadero despertar, y solo se logra mediante observación, autoanálisis, experiencia. Así como el oro y los diamantes solo se encuentran excavando profundamente, el ser humano solo descubre su verdad cuando se adentra en lo más profundo de su alma, y podrá comprobar, sin error, que es el creador de su carácter, el moldeador de su vida y el constructor de su destino, si observa, controla y transforma sus pensamientos. Si aprende a conectar causa y efecto a través de la práctica consciente y utiliza cada experiencia, incluso la más pequeña, como una oportunidad de autoconocimiento, porque ese conocimiento es entendimiento, es sabiduría, es poder. Y en este camino, como en ningún otro, la ley es clara: quien busca, encuentra, y a quien llama, se le abrirá. Solo a través de la paciencia, la práctica constante y la persistencia inquebrantable, el ser humano puede cruzar la puerta del templo del conocimiento. Ahora, vamos a aterrizar esto a tu vida real, porque sí, suena profundo, suena bonito, pero lo importante es, ¿cómo se vive esto todos los días? Lo que James Allen está diciendo, en palabras simples, es esto: tu vida no es casualidad, no es suerte, no es destino fijo, no es así me tocó. Es el resultado directo de lo que piensas constantemente. Si todo el día te dices, no soy suficiente, no puedo, siempre me pasa lo mismo, tu mente empieza a construir una realidad que confirma eso. No porque el universo te castigue, sino porque tu mente está buscando pruebas de eso. Y aquí viene lo fuerte. No solo creas tus pensamientos te crean a ti. Crean tu personalidad, tu energía, tus decisiones y por consecuencia, tu vida. Pero esto no es para culparte, es para devolverte el poder. Porque si tú creaste ciertos patrones, también puedes reescribirlos. No necesitas cambiar todo de golpe. Empieza por observarte. ¿Qué te dices cuando te equivocas? ¿Qué piensas cuando algo sale mal? ¿Cómo te hablas a ti misma en silencio? Ahí está la clave, porque cada pensamiento es una semilla, y tarde o temprano va a florecer. Así que hoy pregúntate, ¿qué tipo de vida estás sembrando con lo que piensas todos los días? Y si no te gusta la respuesta, no pasa nada. Significa que estás a tiempo de elegir diferente, a tiempo de pensar diferente, a tiempo de crear una nueva versión de ti. Porque al final no se trata de pensar positivo todo el tiempo, se trata de pensar consciente. Y eso lo cambia todo. Sigamos leyendo. Efecto del pensamiento en las circunstancias.
La mente del ser humano puede compararse con un jardín, el cual puede ser cultivado de manera inteligente o dejado crecer de forma desordenada. Pero, ya sea cultivado o descuidado, inevitablemente dará frutos. Si no se siembran en él semillas útiles, una gran cantidad de semillas inútiles caerán en su interior y continuarán produciendo su propia especie. Así como un jardinero cultiva su terreno, manteniéndolo libre de maleza y haciendo crecer las flores y los frutos que necesita, así también el ser humano puede cuidar el jardín de su mente, eliminando todos los pensamientos erróneos, inútiles e impuros, y cultivando hacia la perfección las flores y frutos de pensamientos correctos, útiles y puros. Al seguir este proceso, tarde o temprano descubre que es el jardinero de su propia alma, el director de su vida. También revela, dentro de sí mismo, las leyes del pensamiento y comprende con creciente precisión cómo las fuerzas del pensamiento y los elementos de la mente operan en la formación de su carácter, sus circunstancias y su destino. El pensamiento y el carácter son una misma cosa, y dado que el carácter solo puede manifestarse y descubrirse a través del entorno y las circunstancias, las condiciones externas de la vida de una persona siempre estarán en armoniosa relación con su estado interior. Esto no significa que las circunstancias de una persona en un momento determinado sean un reflejo completo de todo su carácter, sino que dichas circunstancias están tan íntimamente conectadas con algún elemento esencial de pensamiento dentro de sí mismo que, por el momento, son indispensables para su desarrollo. Cada persona está donde está por la ley de su propio ser. Los pensamientos que ha incorporado a su carácter la han llevado hasta ahí, y en la organización de su vida no hay ningún elemento de azar, sino que todo es el resultado de una ley que no puede fallar. Esto es igualmente cierto tanto para quienes se sienten en desarmonía con su entorno, como para quienes están satisfechos con él. Como ser en constante progreso y evolución, el ser humano se encuentra donde está para aprender, para crecer, y conforme aprende la lección espiritual que cada circunstancia contiene para él, ésta desaparece y da lugar a nuevas circunstancias. El ser humano es golpeado por las circunstancias mientras crea que es una víctima de las condiciones externas, pero cuando comprende que es un poder creador y que puede dirigir el terreno oculto y las semillas de su ser de donde nacen las circunstancias, entonces se convierte en el verdadero dueño de sí mismo. Que las circunstancias nacen del pensamiento lo sabe todo aquel que ha practicado durante un tiempo el autocontrol y la purificación interior, pues habrá notado que el cambio en sus circunstancias ocurre en proporción exacta al cambio en su estado mental. Tan cierto es esto que, cuando una persona se aplica sinceramente a corregir los defectos de su carácter y progresa de manera clara y rápida, atraviesa también con rapidez una serie de cambios en su vida. El alma atrae aquello que guarda en su interior, aquello que ama y también aquello que teme. Se eleva hasta la altura de sus aspiraciones más profundas y desciende al nivel de sus deseos no purificados, y las circunstancias son el medio a través del cual el alma recibe lo que le corresponde. Cada semilla de pensamiento sembrada o permitida en la mente, que echa raíces en ella, produce su propio resultado, floreciendo tarde o temprano en acciones y dando sus propios frutos en forma de oportunidades y circunstancias. Los buenos pensamientos dan buenos frutos, los malos pensamientos, malos frutos. El mundo exterior de las circunstancias se moldea conforme al mundo interior del pensamiento, y tanto las condiciones externas agradables como las desagradables son factores que contribuyen al bien último del individuo. Como cosechador de su propia siembra, el ser humano aprende tanto a través del sufrimiento como de la felicidad. Siguiendo sus deseos más profundos, sus aspiraciones y pensamientos,
ya sea persiguiendo ilusiones nacidas de imaginaciones impuras o caminando firmemente por el sendero del esfuerzo elevado. El ser humano finalmente llega a la manifestación y cumplimiento de estos en las condiciones externas de su vida. Las leyes del crecimiento y del ajuste operan en todas partes. Ok, vamos a bajarlo a tierra. Todo esto que acabas de escuchar en realidad está diciendo algo muy simple, pero muy fuerte. Tu mente es un jardín. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Qué estás sembrando ahí todos los días? Porque no decidir también es una decisión. Si tú no eliges tus pensamientos, tu mente se llena sola, de dudas, de miedo, de inseguridad, de historias que ni siquiera son tuyas. Y eso explica muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué a veces sientes que repites patrones, que vuelves al mismo tipo de situaciones, o que no sabes por qué te pasan ciertas cosas? No es castigo, es coherencia. Tu vida por fuera está reflejando lo que hay por dentro. Y aquí no se trata de culparte, se trata de darte claridad. Porque si todo esto viene de tus pensamientos, entonces también lo puedes cambiar. Pero ojo, no es repetir afirmaciones vacías y esperar magia. Es observarte de verdad, es darte cuenta. ¿Cómo reacciono cuando algo no sale como quiero? ¿Qué historia me cuento cuando me equivoco? ¿Qué creo sobre mí cuando nadie me escucha? Eso es lo que está creando tu realidad. Y sí, hay cosas que no controlas, pero hay algo que sí. La forma en la que piensas sobre eso. Y eso cambia todo, porque cuando cambias tu manera de pensar, empiezas a tomar decisiones distintas. Y cuando tomas decisiones distintas, tu vida empieza a moverse. No de golpe, no perfecto, pero sí real. También esto explica algo muy importante. ¿Por qué a veces deseas algo, pero no llega? Porque no atraes lo que quieres, atraes lo que eres en este momento. Si dices, quiero abundancia, pero vives en miedo, tu mente sigue sembrando escasez. Si dices, quiero paz, pero todo el día te criticas, tu jardín interno sigue en guerra. Y no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad cambiarlo. Y aquí hay algo hermoso, no tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que hacerlo consciente, porque cada pensamiento es una semilla, y tarde o temprano va a convertirse en algo real. Así que hoy no intentes cambiar tu vida completa, solo empieza por algo más simple, elegir mejor lo que piensas, porque ese pequeño cambio es el inicio de todo. Sigamos leyendo. Una persona no llega al asilo ni a la cárcel por la tiranía del destino o de las circunstancias, sino por el camino de pensamientos bajos y deseos degradados. Tampoco un hombre de mente pura cae repentinamente en el crimen por la presión de alguna fuerza externa. El pensamiento criminal ha sido alimentado en secreto durante mucho tiempo en su interior, y el momento de oportunidad simplemente revela el poder que ha acumulado. Las circunstancias no hacen al hombre, lo revelan a sí mismo. No pueden existir condiciones como la caída en el vicio y sus sufrimientos sin inclinaciones viciosas, ni el ascenso hacia la virtud y su felicidad pura sin la continua cultivación de aspiraciones virtuosas. Y por lo tanto, el ser humano, como señor y maestro de sus pensamientos, es el creador de sí mismo, el modelador y autor de su entorno. Incluso desde el nacimiento, el alma recibe lo que le corresponde, y a lo largo de cada etapa de su vida, atrae aquellas combinaciones de condiciones que la revelan, que son el reflejo de su propia pureza e impureza, de su fuerza y debilidad. Las personas no atraen aquello que desean, sino aquello que son.
Sus caprichos, fantasías y ambiciones se ven frustrados a cada paso, pero sus pensamientos y deseos más profundos son alimentados constantemente, ya sean puros o impuros. La divinidad que moldea nuestro destino se encuentra dentro de nosotros. Es nuestro propio ser. El ser humano solo se encadena a sí mismo. El pensamiento y la acción son los carceleros del destino. Encadenan cuando son bajos, pero también son los ángeles de la libertad. Liberan cuando son nobles. No es lo que una persona desea o pide en oración lo que obtiene, sino aquello que justamente merece. Sus deseos y oraciones solo son satisfechos cuando están en armonía con sus pensamientos y sus acciones. A la luz de esta verdad, ¿qué significa entonces luchar contra las circunstancias? Significa que una persona se rebela constantemente contra un efecto externo, mientras al mismo tiempo alimenta y conserva la causa dentro de su corazón. Esa causa puede manifestarse como un vicio consciente o como una debilidad inconsciente, pero, sea cual sea, obstaculiza persistentemente los esfuerzos de quien la posee, y por ello exige ser transformada. Las personas desean mejorar sus circunstancias, pero no están dispuestas a mejorarse a sí mismas, por eso permanecen limitadas. Aquel que no teme enfrentarse a sí mismo, nunca fracasa en alcanzar aquello que realmente desea. Esto es tan cierto en lo material como en lo espiritual. Incluso quien busca únicamente riqueza, debe estar dispuesto a realizar grandes sacrificios personales para lograrlo. Y aún más quien desea una vida fuerte, equilibrada y consciente. Aquí hay un hombre que vive en la pobreza. Desea profundamente mejorar su entorno y su calidad de vida, pero evita su trabajo y considera justificable engañar a su empleador debido a la insuficiencia de su salario. Una persona así no comprende los principios más básicos de la verdadera prosperidad, y no solo es incapaz de salir de su situación, sino que, además, atrae una condición aún más difícil al sostener pensamientos de pereza, engaño y falta de integridad. Aquí hay un hombre rico que padece una enfermedad dolorosa y persistente como resultado de la indulgencia excesiva. Está dispuesto a gastar grandes sumas de dinero para librarse de ella, pero no quiere renunciar a sus deseos. Quiere disfrutar de excesos y al mismo tiempo tener salud. Una persona así no está preparada para la salud, porque aún no ha aprendido los principios básicos de una vida sana. Aquí hay un empleador que utiliza métodos injustos para evitar pagar salarios adecuados, y con la intención de obtener mayores ganancias, reduce el pago a sus trabajadores. Una persona así no está preparada para la prosperidad, y cuando pierde tanto su reputación como su riqueza, culpa a las circunstancias, sin darse cuenta de que él mismo es el autor de su situación. Estos ejemplos se presentan únicamente para ilustrar la verdad de que el ser humano es el creador, aunque casi siempre de manera inconsciente, de sus circunstancias, y que, aun cuando busca un buen resultado, constantemente lo obstaculiza al sostener pensamientos y deseos que no están en armonía con ese objetivo. Las circunstancias son complejas, los pensamientos están profundamente arraigados, y las condiciones de felicidad varían enormemente entre las personas. Por lo tanto, el estado completo del alma de alguien no puede juzgarse únicamente por su apariencia externa. Una persona puede ser honesta en ciertos aspectos y aún así experimentar dificultades. Otra puede ser deshonesta en ciertos aspectos y sin embargo obtener riqueza. Pero concluir que uno fracasa por su honestidad y el otro prospera por su deshonestidad es un juicio superficial. Con una comprensión más profunda, se revela que esto no es así. El deshonesto puede poseer ciertas virtudes admirables que el otro no tiene, y el honesto
puede tener defectos que el otro no presenta. El hombre honesto recoge los frutos de sus pensamientos y acciones honestas, pero también experimenta las consecuencias de sus defectos. Y el hombre deshonesto, de igual manera, cosecha tanto su sufrimiento como su felicidad. Es grato para la vanidad humana creer que uno sufre a causa de su virtud, pero solo cuando una persona ha erradicado de su mente todo pensamiento enfermizo, amargo e impuro, y ha limpiado de su alma toda mancha de error, puede estar en posición de saber y afirmar que sus sufrimientos son el resultado de sus cualidades buenas y no de sus defectos. Y en el camino hacia esa perfección, mucho antes de alcanzarla por completo, descubrirá, actuando en su mente y en su vida, la gran ley, absolutamente justa, que no puede dar bien por mal ni mal por bien. Con este conocimiento podrá comprender, al mirar hacia su pasado, que su vida ha estado, y siempre ha estado, ordenada con justicia, y que todas sus experiencias, tanto las buenas como las difíciles, han sido el resultado equilibrado de su propio ser en proceso de evolución. Los buenos pensamientos y las buenas acciones nunca pueden producir malos resultados. Los malos pensamientos y las malas acciones nunca pueden producir buenos resultados. Esto es simplemente decir que del maíz solo puede salir maíz y de la ortiga solo ortigas. El ser humano entiende esta ley en el mundo natural y trabaja conforme a ella, pero pocos la comprenden en el mundo mental y moral, aunque su funcionamiento allí es igual de simple y constante, y por lo tanto, no cooperan con ella. El sufrimiento es siempre el resultado de un pensamiento erróneo en alguna dirección. Es una señal de que la persona está en desarmonía consigo misma, con la ley de su propio ser. El único y más elevado propósito del sufrimiento es purificar, eliminar todo lo inútil y lo impuro. El sufrimiento cesa en quien es puro. No tendría sentido refinar el oro una vez que ya ha sido purificado, y un ser completamente puro y consciente no podría sufrir. Las circunstancias que una persona enfrenta con sufrimiento son el resultado de su propia desarmonía mental. Las circunstancias que enfrenta con bienestar son el resultado de su armonía interior. El bienestar, no las posesiones materiales, es la medida del pensamiento correcto. La miseria, no la falta de bienes materiales, es la medida del pensamiento erróneo. Una persona puede ser rica y desdichada, puede ser pobre y estar en paz. El bienestar y la riqueza solo se unen cuando la riqueza se utiliza de manera correcta y sabia, y la persona pobre solo cae en la miseria cuando considera su situación como una carga injusta. La carencia y el exceso son los dos extremos de la desdicha. Ambos son igualmente antinaturales y resultado de un desorden mental. El ser humano no está verdaderamente en equilibrio hasta que es un ser feliz, sano y próspero. Y la felicidad, la salud y la prosperidad son el resultado de una armonía entre lo interno y lo externo, entre la persona y su entorno. Una persona comienza verdaderamente a hacerlo cuando deja de quejarse y de culpar y comienza a buscar la justicia oculta que rige su vida. Y conforme adapta su mente a ese principio que regula su existencia, deja de acusar a otros como la causa de su condición y empieza a construirse a sí mismo con pensamientos fuertes y nobles. Deja de resistirse a las circunstancias y comienza a utilizarlas como herramientas para su avance y como un medio para descubrir los poderes y posibilidades ocultas dentro de sí. La ley, no la confusión, es el principio que gobierna el universo. La justicia, no la injusticia, es la esencia de la vida, y la rectitud, no la corrupción, es la fuerza que da forma y movimiento al orden espiritual del mundo. Siendo esto así, el ser humano solo necesita ordenarse a sí mismo
para descubrir que el universo está en orden, y durante ese proceso encontrará que al cambiar sus pensamientos hacia las cosas y hacia los demás, las cosas y las personas cambiarán también hacia él. La prueba de esta verdad está en cada persona, y por ello puede comprobarse mediante la introspección y el autoanálisis. Si una persona transforma radicalmente sus pensamientos, se sorprenderá de la rápida transformación que esto producirá en las condiciones materiales de su vida. Muchos creen que el pensamiento puede mantenerse oculto, pero no es así. El pensamiento se cristaliza rápidamente en hábito, y el hábito se convierte en circunstancia. Los pensamientos bajos se transforman en hábitos de exceso y sensualidad, que se convierten en circunstancias de miseria y enfermedad. Los pensamientos impuros se transforman en hábitos debilitantes y confusos, que se convierten en circunstancias adversas. Los pensamientos de miedo, duda e indecisión se transforman en hábitos débiles e inseguros, que se convierten en circunstancias de fracaso, carencia y dependencia. Los pensamientos de pereza se transforman en hábitos de desorden y deshonestidad, que se convierten en condiciones de deterioro. Los pensamientos de odio y juicio se transforman en hábitos de conflicto y agresión, que se convierten en circunstancias de dolor y persecución. Los pensamientos egoístas se transforman en hábitos centrados únicamente en uno mismo, que se convierten en situaciones de insatisfacción. Por el contrario, los pensamientos bellos se transforman en hábitos de amabilidad y gracia, que se reflejan en circunstancias armoniosas. Los pensamientos puros se transforman en hábitos de autocontrol, que se reflejan en paz y serenidad. Los pensamientos de valentía y determinación se transforman en hábitos firmes, que se reflejan en éxito, abundancia y libertad. Los pensamientos activos se transforman en hábitos de disciplina, que se reflejan en bienestar. Los pensamientos amables y compasivos se transforman en hábitos de suavidad, que generan protección. Y los pensamientos amorosos y desinteresados se transforman en hábitos de generosidad, que se reflejan en prosperidad verdadera. Una línea de pensamiento sostenida en el tiempo, sea buena o mala, inevitablemente producirá resultados en el carácter y en las circunstancias. Una persona no puede elegir directamente sus circunstancias, pero sí puede elegir sus pensamientos, y así, de manera indirecta pero segura, moldear su vida. La naturaleza ayuda a cada persona a manifestar los pensamientos que más sostiene, y las oportunidades aparecen para sacar a la superficie tanto lo mejor como lo peor. Si una persona abandona sus pensamientos negativos, el mundo comienza a responder con mayor suavidad y apoyo. Si deja atrás pensamientos débiles, comienzan a surgir oportunidades para fortalecer sus decisiones. Si cultiva pensamientos elevados, ninguna circunstancia podrá mantenerla en la miseria o la vergüenza. El mundo es como un caleidoscopio, y las combinaciones de colores que ves en él son reflejos precisos de tus pensamientos en movimiento. Serás aquello que decidas ser, que el fracaso encuentre su falsa explicación en esa palabra pobre llamada entorno, pero el espíritu la trasciende y es libre. Domina el tiempo, conquista el espacio, vence el engañoso azar y obliga a las circunstancias a dejar de dominar. La voluntad humana, esa fuerza invisible, nacida de un alma inmortal, puede abrirse camino hacia cualquier meta, aunque existan obstáculos aparentemente imposibles. No seas impaciente ante la espera, aprende a esperar con comprensión. Cuando el espíritu se eleva y actúa, todo se alinea para responder. Ok, si todo esto te movió, es normal, porque esta parte ya no es solo reflexión, es responsabilidad. Lo que el libro está diciendo aquí, sin adornos, es esto. Dejas de ser víctima cuando dejas de culpar.
Cuando dejas de decir, es que por esto, es que por aquello, es que la gente, y empiezas a preguntarte, ¿qué hay en mí que está creando esto? Y sí, eso incomoda, porque es mucho más fácil pensar que todo viene de afuera, pero también es muchísimo más poderoso. Porque en el momento en el que entiendes que tus pensamientos están moldeando tu vida, dejas de sentirte atrapada y empiezas a ver las cosas diferente. Ya no ves problemas, ves espejos. Cada situación, cada persona, cada reto te está mostrando algo. No para castigarte, sino para despertarte. Y aquí viene algo muy importante. Tus pensamientos no se quedan en tu mente, se convierten en hábitos. Y esos hábitos terminan siendo tu vida. O sea, no es lo que dices que quieres, es lo que repites todos los días en tu mente. Si vives en miedo, tu vida se organiza desde el miedo. Si vives en duda, todo se vuelve incierto. Si vives criticándote, tu mundo también se vuelve duro contigo. Pero también funciona al revés. Si empiezas a pensar diferente, aunque sea poquito, empiezas a construir otra realidad. No perfecta, no instantánea, pero sí distinta. Y aquí está el punto más fuerte de todos. No puedes cambiar tu vida sin cambiar tu manera de pensar. No hay atajos, no hay magia externa, no hay cuando esto pase, entonces yo. Es al revés. Primero cambias tú, y luego todo empieza a moverse. Y esto también explica algo que a todos nos pasa. Queremos cosas, pero no llegan. No porque no las merezcamos, sino porque no somos coherentes con ellas. Porque una parte de ti quiere avanzar, pero otra sigue pensando igual que antes. Y esa incongruencia frena todo. Por eso no se trata de repetir frases bonitas. Se trata de observarte de verdad. De cacharte en el momento exacto en el que estás pensando algo que te limita y decidir cambiarlo, una y otra vez. Porque sí, requiere paciencia, pero también es inevitable. Si sostienes un pensamiento el tiempo suficiente, se convierte en tu realidad. Y eso es lo más poderoso de todo esto. Que aunque hoy no te guste donde estás, no estás atrapada. Estás en proceso. Y cada pensamiento nuevo es una puerta. Así que deja de pelearte con la vida y empieza a usarla. Cada situación, cada incomodidad, cada reto puede ser una herramienta. No para frenarte, sino para impulsarte. Porque dentro de ti ya existe todo lo que necesitas. Solo tienes que empezar a pensar como la persona que quieres ser. Y poco a poco te conviertes en ella. Sigamos leyendo. Efecto del pensamiento en la salud y el cuerpo. El cuerpo es el servidor de la mente. Obedece las operaciones de la mente, ya sean elegidas de forma consciente o expresadas de manera automática. Bajo el dominio de pensamientos negativos o desordenados, el cuerpo cae rápidamente en la enfermedad y el deterioro. Bajo el influjo de pensamientos alegres y bellos, se reviste de juventud y belleza. La enfermedad y la salud, al igual que las circunstancias, tienen su origen en el pensamiento. Los pensamientos enfermizos se expresan a través de un cuerpo enfermo. Se sabe que pensamientos de miedo pueden matar a una persona tan rápidamente como una bala, y continúan haciéndolo con miles de personas, con la misma certeza aunque de manera más lenta. Las personas que viven con miedo a la enfermedad son las que terminan padeciéndola. La ansiedad debilita rápidamente todo el cuerpo y lo vuelve vulnerable a la enfermedad, mientras que los pensamientos impuros, incluso si no se llevan a la acción física, pronto deterioran el sistema nervioso. Los pensamientos fuertes, puros y felices fortalecen el cuerpo con vigor y armonía. El cuerpo es un instrumento delicado y flexible, que responde fácilmente a los pensamientos que lo afectan,
y los hábitos mentales producen en él sus propios efectos, ya sean buenos o malos. Las personas continuarán teniendo una sangre impura y deteriorada mientras mantengan pensamientos negativos o contaminados. De un corazón limpio surge una vida limpia y un cuerpo sano. De una mente corrompida surge una vida desordenada y un cuerpo deteriorado. El pensamiento es la fuente de la acción, de la vida y de toda manifestación. Purifica la fuente y todo será puro. Cambiar la alimentación no ayudará a quien no está dispuesto a cambiar sus pensamientos. Cuando una persona purifica su mente, deja de desear aquello que es perjudicial. Los pensamientos limpios crean hábitos limpios. Una persona no puede considerarse verdaderamente elevada si descuida su propio cuerpo. Quien ha fortalecido y purificado sus pensamientos, deja de temer aquello que antes percibía como amenaza. Si deseas proteger tu cuerpo, protege tu mente. Si deseas renovar tu cuerpo, embellece tu mente. Los pensamientos de resentimiento, envidia, decepción o tristeza le quitan al cuerpo su salud y su armonía. Un rostro amargado no aparece por casualidad. Es el resultado de pensamientos amargos. Las marcas del rostro son moldeadas por emociones como la imprudencia, la pasión y el orgullo. Conozco a una mujer de 96 años que conserva el rostro luminoso e inocente de una joven. También conozco a un hombre aún joven cuyo rostro refleja dureza y desarmonía. Uno es el resultado de una disposición alegre y serena. El otro es el resultado de la insatisfacción y el descontrol emocional. Así como no puedes tener un hogar limpio y agradable sin permitir la entrada del aire y la luz del sol, un cuerpo sano y un rostro sereno solo pueden surgir cuando permites que pensamientos de alegría, bondad y paz habiten tu mente. En los rostros de las personas mayores se pueden ver distintas huellas, algunas formadas por la empatía, otras por pensamientos elevados y otras por emociones desordenadas. En quienes han vivido con rectitud, la vejez es tranquila, serena y armoniosa, como un atardecer. Recientemente vi a un filósofo en su lecho de muerte. No era anciano, salvo por su edad. Murió con la misma dulzura y paz con la que había vivido. No hay mejor medicina que un pensamiento alegre para aliviar los males del cuerpo. No hay mejor consuelo que la buena voluntad para disipar la tristeza. Vivir constantemente en pensamientos de resentimiento, crítica, sospecha o envidia es vivir en una prisión creada por uno mismo. Pero pensar bien de los demás, mantener una actitud alegre y aprender a ver lo bueno en todo, es abrir las puertas a una vida más elevada. Y quien cultiva día a día pensamientos de paz hacia todos los seres, encuentra dentro de sí una paz profunda y duradera. Ok, esto que acabas de escuchar es de las verdades más incómodas, pero también más liberadoras. Tu cuerpo no está separado de tu mente. Tu cuerpo está escuchando todo el tiempo. Cada pensamiento que repites, cada emoción que sostienes, tu cuerpo lo registra. Y aquí no se trata de culparte si algo no está bien, se trata de entender algo más profundo. Tu cuerpo no te está traicionando, te está hablando. Porque muchas veces queremos sanar el cuerpo, pero seguimos pensando igual. Seguimos en estrés, en miedo, en enojo, en exigencia constante. Y el cuerpo solo responde a eso. No importa cuánto cuides tu alimentación, cuántas rutinas hagas, cuántos suplementos tomes, si tu mente sigue en guerra, tu cuerpo también lo va a estar. Y esto no es castigo, es coherencia, porque el cuerpo es el reflejo más honesto de lo que está pasando dentro de ti. Y aquí viene algo fuerte. El miedo enferma, la ansiedad desgasta. El resentimiento pesa, no solo emocionalmente, físicamente.
pero también la calma sana, la alegría expande, la paz repara. Y no es algo mágico, es biológico, es energético, es real. Tu cuerpo responde a lo que piensas. Por eso no se trata de ser positiva todo el tiempo. Se trata de empezar a ser consciente qué estás sosteniendo dentro de ti. Porque si todo el día te estás criticando, exigiendo, hablándote mal, tu cuerpo vive en tensión. Pero si empiezas poco a poco a cambiar ese diálogo interno, tu cuerpo también cambia, se relaja, se regula, respira diferente. Y algo muy importante, la belleza no es solo estética, es energía. Es el resultado de cómo piensas, cómo sientes, cómo te tratas. Por eso hay personas que envejecen en paz y otras que se endurecen con el tiempo. No es la edad, es lo que vivieron y cómo lo pensaron. Y aquí viene algo hermoso, puedes empezar hoy. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas empezar a elegir diferente, a soltar pensamientos que te dañan, a dejar de alimentar emociones que te desgastan, a darte más espacio, más suavidad, más compasión. Porque tu cuerpo no necesita que lo castigues, necesita que lo escuches. Y cuando empiezas a pensar con más amor, tu cuerpo lo siente. Y poco a poco empieza a sanar contigo. Porque todo está conectado, tu mente, tu cuerpo, tu energía. Y cuando uno cambia, todo empieza a alinearse. Respira y sigamos leyendo. Pensamiento y propósito. Hasta que el pensamiento no se vincula con un propósito, no existe un logro verdaderamente consciente. Para la mayoría de las personas, el pensamiento se deja a la deriva en el océano de la vida. La falta de dirección es un defecto, y ese estado de deriva no debe continuar en quien desea evitar el fracaso y la destrucción. Aquellos que no tienen un propósito central en su vida se convierten fácilmente en víctimas de preocupaciones, miedos, problemas y autocompasión. Todos ellos signos de debilidad que conducen, tan seguramente como los errores conscientes, aunque por un camino distinto, al fracaso, la infelicidad y la pérdida. Pues la debilidad no puede sostenerse en un universo que evoluciona hacia el poder. Una persona debe concebir un propósito legítimo en su interior y disponerse a alcanzarlo. Debe convertir ese propósito en el punto central de sus pensamientos. Puede tomar la forma de un ideal espiritual o de un objetivo material, según su naturaleza en ese momento. Pero, sea cual sea, debe enfocar de manera constante sus pensamientos hacia ese objetivo. Debe hacer de ese propósito su principal deber y dedicarse a él, sin permitir que su mente divague en fantasías pasajeras, deseos efímeros o imaginaciones sin rumbo. Este es el camino hacia el autocontrol y la verdadera concentración del pensamiento. Incluso si fracasa una y otra vez en lograr su propósito, como inevitablemente sucederá mientras exista debilidad, la fortaleza de carácter que desarrollará será la medida de su verdadero éxito, y esto se convertirá en un nuevo punto de partida hacia futuros logros. Aquellos que aún no están preparados para comprender un gran propósito deben enfocar su mente en realizar correctamente sus deberes, sin importar lo insignificantes que parezcan. Solo así pueden reunir y dirigir sus pensamientos, desarrollando determinación y energía. Y una vez logrado esto, no habrá nada que no pueda alcanzarse. La persona más débil, al reconocer su debilidad y comprender que la fuerza solo se desarrolla mediante el esfuerzo y la práctica, comenzará a ejercitarse y sumando esfuerzo a esfuerzo, paciencia a paciencia,
y fuerza a fuerza, continuará desarrollándose hasta volverse verdaderamente fuerte. Así como alguien físicamente débil puede fortalecerse mediante entrenamiento constante, quien tiene pensamientos débiles puede fortalecerlos practicando el pensamiento correcto. Abandonar la falta de dirección y la debilidad y comenzar a pensar con propósito es entrar en el grupo de quienes son fuertes, de quienes ven el fracaso como parte del camino hacia el logro, de quienes hacen que todas las circunstancias trabajen a su favor, de quienes piensan con firmeza, actúan con valentía y logran con maestría. Una vez que una persona ha definido su propósito, debe trazar mentalmente un camino recto hacia su cumplimiento, sin desviarse. Las dudas y los miedos deben ser eliminados con firmeza, pues son elementos que desintegran el esfuerzo, lo vuelven ineficaz y lo debilitan. Los pensamientos de duda y miedo nunca han logrado nada, ni lo harán. Siempre conducen al fracaso. El propósito, la energía y la capacidad de actuar desaparecen cuando la duda y el miedo se instalan. La voluntad de actuar surge del conocimiento de que somos capaces. La duda y el miedo son los grandes enemigos de ese conocimiento, y quien los alimenta se sabotea a sí mismo en cada paso. Quien ha vencido la duda y el miedo ha vencido el fracaso. Cada uno de sus pensamientos está alineado con el poder, y todas las dificultades son enfrentadas con valentía y superadas con inteligencia. Sus propósitos se siembran en el momento adecuado y florecen, dando frutos que no se pierden prematuramente. El pensamiento unido sin temor al propósito se convierte en una fuerza creadora. Quien comprende esto está listo para convertirse en algo más elevado y fuerte que un conjunto de pensamientos inestables y emociones cambiantes. Quien lo logra se convierte en un ser consciente y en el verdadero conductor de su mente. Ok, esto que acabas de escuchar es una llamada de atención, porque aquí ya no estamos hablando solo de pensamientos, estamos hablando de dirección. Y la verdad es esta, no es que no puedas, es que no estás enfocando tu energía. Porque cuando no tienes un propósito claro, tu mente se dispersa. Se va al miedo, a la duda, a preocuparse por todo, a sobrepensar, y eso cansa, y eso drena, y eso hace que sientas que no avanzas, aunque sí estás haciendo cosas. Pero aquí está la clave, no es hacer más, es enfocar mejor, porque tu mente es poderosa, pero necesita dirección. Si no decides hacia dónde vas, tu energía se va a cualquier lado, y ahí es donde aparecen la ansiedad, la frustración, la sensación de estar perdida. No porque estés fallando, sino porque estás dispersa. Y aquí viene algo importante, no necesitas tener todo resuelto, solo necesitas un punto, un enfoque, algo que diga, hacia allá voy. Puede ser algo grande o algo muy simple, pero en el momento en el que eliges un propósito, tu mente se alinea. Y cuando tu mente se alinea, tu energía deja de dividirse. Y cuando tu energía se enfoca, todo empieza a avanzar. No perfecto, no rápido, pero sí real. Y esto también explica algo que a muchos les pasa. Empiezan algo, se emocionan y luego lo dejan. No porque no puedan, sino porque no sostienen el enfoque. Y sostener el enfoque es una práctica. Es elegir una y otra vez regresar a tu propósito. Aunque te distraigas, aunque dudes, aunque sientas que no puedes. Porque sí, vas a fallar. Vas a intentar y no lograrlo a la primera. Pero eso no es fracaso, eso es entrenamiento. Cada vez que lo intentas, estás fortaleciendo tu mente. Cada vez que te levantas, estás construyendo carácter.
Y eso vale más que cualquier resultado inmediato. Y aquí viene lo más fuerte. La duda y el miedo no son señales de que no puedes. Son lo único que está deteniendo tu poder. Porque en el momento en el que empiezas a creer que sí puedes, tu mente cambia. Y cuando tu mente cambia, actúas diferente. Y cuando actúas diferente, tu vida cambia. Por eso este capítulo no se trata de motivación, se trata de decisión, de dejar de estar a ver qué pasa y empezar a decir, esto es lo que quiero y voy hacia allá, sin distraerte tanto, sin sabotearte tanto, sin cambiar de dirección cada rato. Porque cuando tu pensamiento se une con un propósito, se vuelve fuerza creadora. Y ahí es donde dejas de sentirte perdida y empiezas a sentirte en control. No de todo, pero sí de ti. Y eso lo cambia todo. Respira y sigamos leyendo. El factor del pensamiento en el logro. Todo lo que una persona logra y todo lo que no logra es el resultado directo de sus propios pensamientos. En un universo regido por la justicia, donde la pérdida de equilibrio significaría la destrucción total, la responsabilidad individual es absoluta. La debilidad y la fortaleza de una persona, su pureza o su impureza, le pertenecen únicamente a ella misma y no a otros. Son producto de sí misma, no de alguien más, y solo ella puede transformarlas. Su condición también le pertenece. Su sufrimiento y su felicidad nacen desde su interior. Como piensa, así es, y como continúa pensando, así permanece. Una persona fuerte no puede ayudar a una débil a menos que ésta esté dispuesta a ser ayudada, y aún así, la persona débil debe fortalecerse por sí misma. Debe desarrollar, mediante su propio esfuerzo, la fortaleza que admira en otros. Nadie, excepto ella misma, puede cambiar su condición. Ha sido común que las personas digan, muchos son esclavos porque uno es opresor. Odiemos al opresor. Sin embargo, cada vez más personas comienzan a invertir esta idea y dicen, uno es opresor porque muchos son esclavos. Despreciemos a los esclavos. La verdad es que tanto el opresor como el oprimido colaboran en la ignorancia, y aunque parece que se dañan mutuamente, en realidad se dañan a sí mismos. Un conocimiento profundo percibe la acción de la ley tanto en la debilidad del oprimido como en el mal uso del poder del opresor. Un amor verdadero, al ver el sufrimiento que ambas condiciones implican, no condena a ninguno, y una compasión genuina abraza tanto al opresor como al oprimido. Quien ha superado la debilidad y ha dejado atrás los pensamientos egoístas, no pertenece ni a opresores ni a oprimidos. Esa persona es libre. Una persona solo puede elevarse, vencer y lograr sus metas elevando sus pensamientos. Solo puede permanecer débil, limitada y desdichada si se niega a elevarlos. Antes de que alguien pueda lograr algo, incluso en lo material, debe elevar sus pensamientos por encima de los impulsos básicos y desordenados. No es necesario eliminar completamente el egoísmo o los impulsos, pero sí es necesario sacrificar al menos una parte de ellos. Una persona dominada por pensamientos impulsivos no puede pensar con claridad ni planificar de manera efectiva. No puede descubrir ni desarrollar su potencial interno y fracasará en cualquier intento. Al no haber comenzado a controlar sus pensamientos, no está preparada para manejar situaciones importantes ni asumir responsabilidades. No está lista para actuar con independencia, pero su límite está determinado únicamente por los pensamientos que decide sostener. No puede haber progreso ni logro sin sacrificio. El éxito de una persona estará en proporción directa a su capacidad de dejar atrás pensamientos confusos y enfocar su mente en el desarrollo de sus ideas,
fortaleciendo su determinación y su confianza. Y cuanto más eleve sus pensamientos, más íntegra, firme y recta se vuelve. Mayor será su éxito y más duraderos y significativos serán sus logros. El universo no favorece al codicioso, al deshonesto ni al corrupto, aunque en la superficie pueda parecer en ocasiones que así es. En realidad, apoya a quien es honesto, generoso y virtuoso. Todos los grandes maestros de la historia han afirmado esto de distintas maneras, y para comprobarlo, basta con que una persona persista en volverse cada vez más virtuosa, elevando sus pensamientos. Los logros intelectuales son el resultado de pensamientos dedicados a la búsqueda del conocimiento, o de lo bello y verdadero en la vida y en la naturaleza. Estos logros pueden estar, en ocasiones, acompañados de vanidad o ambición, pero no son producto de ellas. Son el resultado natural de un esfuerzo prolongado y constante, así como de pensamientos puros y desinteresados. Los logros espirituales son la culminación de aspiraciones elevadas. Quien vive de manera constante en pensamientos nobles y elevados, quien enfoca su mente en lo puro y lo desinteresado, llegará, con la misma certeza con la que el sol alcanza su punto más alto y la luna su plenitud, a convertirse en una persona sabia, noble en carácter y a ocupar un lugar de influencia y bienestar. Todo logro, sin importar su naturaleza, es el resultado del esfuerzo y el fruto del pensamiento. A través del autocontrol, la determinación, la pureza, la rectitud y el pensamiento bien dirigido, una persona se eleva. A través de la falta de control, la pereza, la impureza, la corrupción y la confusión mental, una persona desciende. Una persona puede alcanzar un gran éxito en el mundo, e incluso un alto desarrollo espiritual, y después descender nuevamente a la debilidad y la miseria si permite que pensamientos arrogantes, egoístas y negativos tomen control de su mente. Los logros alcanzados mediante pensamientos correctos solo pueden mantenerse a través de la vigilancia constante. Ok, esto es importante, porque aquí se cae un mito muy grande. La vida no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Y sí, a veces parece que la gente mala gana, que lo injusto funciona, que hacer las cosas bien no sirve, pero eso es solo lo superficial, porque a largo plazo la vida siempre se acomoda, y no desde castigo, desde coherencia, porque no puedes sostener algo que no está alineado contigo. Puedes fingir por un tiempo, puedes forzar resultados, puedes lograr cosas desde el ego, pero si tu mente no está limpia, si no hay congruencia, si no hay verdad interna, se cae, tarde o temprano. Y aquí viene algo muy importante. El éxito real no se construye solo con acción, se construye con quién eres mientras haces las cosas. Puedes trabajar muchísimo, pero si tus pensamientos están llenos de miedo, de comparación, de inseguridad, ese éxito no se siente bien y tampoco dura. En cambio, cuando empiezas a trabajar en tu mente, todo cambia. Tu enfoque se vuelve más claro, tu energía más estable, tus decisiones más firmes. Y entonces sí, lo que construyes empieza a sostenerse, porque ahora viene desde adentro. Y aquí hay otra verdad fuerte. Todo logro requiere sacrificio, pero no es el sacrificio que te enseñaron, no es sufrir, no es desgastarte, no es dar todo hasta quedarte vacía, es soltar. Soltar pensamientos que no te sirven, soltar hábitos que te frenan, soltar versiones de ti que ya no te llevan a donde quieres ir, porque no puedes convertirte en alguien nuevo, pensando como la versión anterior. Y esto también explica algo clave. Puedes subir y también puedes bajar. No importa qué tan lejos llegues,
Si dejas de cuidar tu mente, todo se empieza a desacomodar. Por eso el éxito no es llegar, es sostenerte. Y sostenerte requiere conciencia, requiere observarte, requiere no relajarte tanto que vuelvas a los mismos pensamientos de antes, porque ahí es donde mucha gente cae. Logran algo y después lo pierden, no por mala suerte, por descuido interno. Y aquí viene lo más poderoso de todo. No importa qué tipo de logro quieras, dinero, paz, salud, propósito, todo funciona igual. Todo viene de pensamiento enfocado. No de estar intentando muchas cosas, sino de dirigir tu energía con intención. Y aquí te dejo esto muy claro. Si quieres poco, vas a soltar poco. Si quieres mucho, vas a tener que soltar más. Y si quieres algo grande, vas a tener que dejar atrás muchas versiones de ti. No porque no sean válidas, sino porque ya no te llevan ahí. Así que no te preguntes solo, ¿qué quiero lograr? Pregúntate, ¿quién tengo que ser para sostener eso que quiero? Y empieza por ahí, porque cuando tu pensamiento se alinea con tu propósito y tu identidad se alinea con tu pensamiento, el logro deja de ser algo lejano y se convierte en consecuencia. Respira y sigamos leyendo. Visiones e ideales. Los soñadores son los salvadores del mundo. Así como el mundo visible se sostiene por lo invisible, el ser humano, a través de todas sus pruebas, errores y ocupaciones ordinarias, se nutre de las hermosas visiones de quienes se atreven a soñar. La humanidad no puede olvidar a sus soñadores, no puede permitir que sus ideales se desvanezcan. Vive en ellos y los reconoce como las realidades que algún día llegará a conocer. Compositores, escultores, pintores, poetas, profetas, sabios. Ellos son los creadores del mundo futuro, los arquitectos del cielo. El mundo es bello porque ellos han existido. Sin ellos, la humanidad se perdería en la rutina. Quien guarda una visión hermosa o un ideal elevado en su corazón, tarde o temprano lo hará realidad. Colón sostuvo la visión de otro mundo y lo descubrió. Copérnico imaginó un universo más amplio y lo reveló. Buda contempló un mundo espiritual de paz perfecta y lo alcanzó. Cuida tus visiones, cuida tus ideales, cuida esa música que vibra en tu interior, esa belleza que se forma en tu mente, esa armonía que envuelve tus pensamientos más puros, porque de todo ello nacen las condiciones más hermosas de la vida. De ahí surge el entorno que algún día habitarás. Si te mantienes fiel a ello, tu mundo terminará construyéndose a partir de eso. Desear es comenzar a obtener. Aspirar es empezar a lograr. ¿Acaso los deseos más bajos del ser humano deberían cumplirse, mientras que sus aspiraciones más puras quedan olvidadas? No es así como funciona la ley. Pide y recibirás. Sueña en grande, porque tal como sueñas, así te conviertes. Tu visión es la promesa de lo que un día serás. Tu ideal es la anticipación de lo que algún día manifestarás. Todo gran logro fue primero un sueño. El roble duerme en la semilla, el ave espera en el huevo, y en la visión más elevada del alma, ya se mueve el potencial de lo que puede ser. Los sueños son las semillas de la realidad. Tus circunstancias pueden no ser las ideales ahora, pero no permanecerán así si sostienes una visión y trabajas hacia ella. No puedes cambiar por dentro y quedarte igual por fuera. Imagina a una persona joven, limitada por la pobreza, trabajando largas horas en un entorno difícil, sin educación ni oportunidades aparentes. Pero sueña, piensa en algo mejor, visualiza una vida distinta, más amplia, más libre. Esa visión comienza a transformar su mente, y esa transformación lo impulsa a actuar. Aprovecha cada momento libre, por pequeño que sea, para crecer, aprender, desarrollarse, y poco a poco, su realidad cambia.
Llega un punto en el que ese entorno ya no encaja con quien se ha convertido, y entonces lo deja atrás. Años después, esa persona se convierte en alguien con influencia, con impacto, con poder sobre su propia vida. Alguien que transforma a otros con sus ideas. Se convirtió en aquello que imaginó. Se volvió uno con su visión. Y tú también, joven lector, harás realidad la visión de tu corazón, no el deseo superficial, ya sea noble o baja, o una mezcla de ambas, pues siempre te dirigirás hacia aquello que, en lo más profundo, realmente amas. En tus manos serán colocados los resultados exactos de tus propios pensamientos. Recibirás aquello que mereces, ni más ni menos. Cualquiera que sea tu entorno actual, caerás, permanecerás o te elevarás según tus pensamientos, tu visión y tu ideal. Te volverás tan pequeño como tu deseo dominante, o tan grande como tu aspiración más elevada. En las hermosas palabras de Stanton Kirkham Davis, puede que ahora lleves cuentas, y pronto saldrás por la puerta que durante tanto tiempo te pareció una barrera para tus ideales, y te encontrarás frente a una audiencia, con la pluma aún detrás de la oreja y manchas de tinta en los dedos, y en ese momento fluirá el torrente de tu inspiración. Puede que hoy estés cuidando ovejas, y un día caminarás hacia la ciudad, asombrado, guiado con valentía por el espíritu hacia el estudio del maestro, y con el tiempo él te dirá, ya no tengo nada más que enseñarte, y entonces te habrás convertido en el maestro, aquel que no hace mucho soñaba con grandes cosas mientras cuidaba ovejas. Dejarás las herramientas que antes usabas para dedicarte a transformar el mundo. Las personas descuidadas, ignorantes o perezosas, al observar solo los efectos visibles y no las causas, hablan de suerte, fortuna o casualidad. Al ver a alguien prosperar dicen, ¡qué suerte tiene! Al ver a otro desarrollarse intelectualmente dicen, ¡qué favorecido es! Y al observar a alguien con una vida ejemplar dicen, la suerte siempre está de su lado. No ven las pruebas, los fracasos, ni las luchas que esas personas han atravesado voluntariamente para adquirir experiencia. No conocen los sacrificios que han hecho, ni el esfuerzo constante, ni la fe con la que enfrentaron lo que parecía imposible, para hacer realidad la visión de su corazón. No ven la oscuridad ni el dolor, solo ven la luz y la alegría, y lo llaman suerte. Difícil, solo ven el resultado, y lo llaman buena fortuna. No comprenden el proceso, solo perciben el resultado, y lo llaman casualidad. En todos los asuntos humanos hay esfuerzo, y hay resultados, y la intensidad del esfuerzo es la medida del resultado. La casualidad no existe. Los dones, las capacidades y las posesiones, materiales, intelectuales o espirituales, son el fruto del esfuerzo. Son pensamientos que han sido llevados a su culminación. Son visiones que han sido hechas realidad. La visión que mantienes en tu mente, el ideal que sostienes en tu corazón, eso es lo que construirá tu vida, y eso es en lo que te convertirás. Ok, esto es muy profundo, porque aquí ya no estamos hablando solo de cambiar pensamientos, estamos hablando de quién te estás convirtiendo. Y la verdad es esta, no vas a crear la vida que dices que quieres, vas a crear la vida que realmente deseas en el fondo, esa que ni siquiera dices en voz alta, esa que sientes en silencio, porque hacia eso siempre te vas a mover. No importa lo que pongas en tu vision board, no importa lo que repitas, si en el fondo no lo sostienes, no llega. Y aquí viene algo fuerte, la vida no te da más ni menos de lo que eres capaz de sostener. Te da exactamente lo que está alineado con tu mente. Por eso a veces sientes que estás haciendo todo bien, pero no pasa nada. Porque no es solo lo que haces, es desde donde lo haces. Y aquí se rompe otro mito. No es suerte. La gente ve resultados, pero no ve el proceso. Ve éxito, pero no ve las veces que alguien lo intentó y falló. Ve luz,
pero no ve toda la oscuridad que esa persona atravesó. Y es más fácil decir, «qué suerte tiene», a aceptar que hay un trabajo interno detrás, porque aceptar eso también implica responsabilidad. Implica aceptar que tú también podrías hacerlo, pero que necesitas cambiar cosas. Y eso da miedo, pero también es lo más poderoso que existe, porque entonces entiendes que no estás limitada por lo que ves hoy, estás limitada solo por lo que estás dispuesta a pensar, sostener y trabajar. Y aquí viene algo hermoso. Tus sueños no son aleatorios, no están ahí por casualidad, son pistas, son una versión adelantada de lo que puede ser. Tu visión no es fantasía, es dirección, es una promesa. Pero no basta con soñarlo, hay que sostenerlo, hay que elegirlo, hay que actuar desde ahí, una y otra vez, incluso cuando no se ve claro, incluso cuando parece que no está pasando nada, porque el resultado no llega de golpe, se construye, con cada pensamiento, con cada decisión, con cada vez que eliges no rendirte. Y aquí está la clave de todo, te conviertes en lo que sostienes en tu mente. Si sostienes grandeza, creces. Si sostienes miedo, te contraes. Así de simple, así de poderoso. Y no necesitas empezar perfecto, solo necesitas empezar a ser honesta contigo. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Y estás dispuesta a convertirte en la persona que puede sostenerlo? Porque ese es el verdadero trabajo. Y cuando lo haces, dejas de perseguir resultados y empiezas a convertirte en ellos. Y entonces, la vida deja de sentirse como lucha y empieza a sentirse como expansión. Respira y confía en lo que estás construyendo. Sigamos leyendo. Serenidad. La calma mental es una de las joyas más hermosas de la sabiduría. Es el resultado de un largo y paciente esfuerzo en el autocontrol. Su presencia es señal de una experiencia madura y de un conocimiento profundo de las leyes y del funcionamiento del pensamiento. Una persona se vuelve serena en la medida en que se comprende a sí misma como un ser formado por sus pensamientos. Este entendimiento implica también comprender a los demás como resultado de sus propios pensamientos. Y, al desarrollar esta comprensión y ver cada vez con mayor claridad las relaciones internas de las cosas mediante la ley de causa y efecto, deja de inquietarse, de alterarse, de preocuparse y de sufrir innecesariamente, y permanece equilibrada, firme y en paz. La persona serena, al haber aprendido a gobernarse a sí misma, sabe también cómo relacionarse con los demás, y estos, a su vez, reconocen su fortaleza interior, sienten respeto por ella y perciben que pueden aprender de su ejemplo y confiar en su presencia. Cuanto más tranquila se vuelve una persona, mayor es su éxito, su influencia y su capacidad para hacer el bien. Incluso en actividades cotidianas, una persona equilibrada verá mejorar sus resultados, pues los demás siempre preferirán relacionarse con alguien cuya actitud es estable y armoniosa. La persona fuerte y serena es profundamente apreciada. Es como un árbol que da sombra en un lugar seco, o como una roca firme en medio de la tormenta. ¿Quién no aprecia un corazón tranquilo, un carácter amable, una vida equilibrada? No importa si las circunstancias cambian, si hay dificultades o bienestar. Quienes poseen esta cualidad permanecen serenos, estables y en paz. Ese equilibrio tan fino del carácter, al que llamamos serenidad, es la culminación del desarrollo interior. Es el fruto del alma. Es más valioso que cualquier riqueza material. Comparado con una vida serena, la búsqueda obsesiva de dinero resulta insignificante. Una vida verdaderamente plena es aquella que se mantiene en la verdad, más allá de las turbulencias, en una calma profunda y constante.
¿Cuántas personas conocemos que arruinan su propia vida, que destruyen lo bello con su carácter impulsivo, que pierden su equilibrio emocional y generan conflicto a su alrededor? Es válido preguntarse si la mayoría de las personas no arruinan su felicidad simplemente por falta de autocontrol. Son pocas las personas verdaderamente equilibradas, aquellas que poseen esa serenidad profunda que refleja un carácter plenamente desarrollado. La humanidad, en general, se deja llevar por emociones descontroladas, por tristeza sin guía, por ansiedad e incertidumbre. Solo la persona sabia, aquella que ha aprendido a controlar y purificar sus pensamientos, logra dominar las tormentas internas. Almas que viven agitadas por la vida, sin importar en qué situación se encuentren, recuerden esto. En el océano de la vida existen espacios de paz, y el lugar al que aspiran está esperándoles. Mantén firme el control de tus pensamientos. Dentro de ti habita la conciencia que guía tu vida. Solo necesita ser despertada. El autocontrol es fuerza. El pensamiento correcto es dominio. La calma es poder. Y repite en tu interior: paz. Permanece en calma. Respira. Porque esto que acabas de escuchar no es solo bonito, es una meta. La serenidad no es algo con lo que naces, es algo que construyes. Y no se construye evitando problemas, se construye aprendiendo a sostenerte dentro de ellos. Porque la vida siempre se va a mover, siempre van a pasar cosas, siempre va a haber momentos incómodos, pero la diferencia es cómo tú respondes. Y aquí está la clave. Cuando empiezas a entenderte, dejas de reaccionar tanto. Ya no todo te mueve, ya no todo te altera, ya no todo te rompe. No porque te vuelvas fría, sino porque te vuelves consciente. Empiezas a ver las cosas con más claridad. Entiendes que no todo es personal, que no todo es ataque, que no todo es urgente. Y eso te da paz. Porque cuando dejas de pelearte con todo, empiezas a descansar dentro de ti. Y aquí hay algo muy importante. La gente siente tu energía. Una persona en calma no necesita decir mucho. Se siente, se nota, se respira. Es ese tipo de presencia que tranquiliza a los demás, que genera confianza, que da estabilidad. Y eso es poder. No el poder de controlar todo, sino el poder de no perderte a ti misma. Porque muchas personas viven reactivas, se enojan fácil, se desesperan rápido, se desgastan por todo. Y sin darse cuenta, se quitan paz a sí mismas. Pero tú puedes elegir diferente. Puedes empezar a observarte, a notar cuándo te estás acelerando, cuándo te estás cargando de más, cuando estás reaccionando desde emoción y no desde conciencia. Y poco a poco regresas, respiras, te centras, te eliges. Y eso cambia todo. Porque la serenidad no es ausencia de problemas, es presencia de ti. Es saber que, pase lo que pase, puedes sostenerte. Y aquí viene algo hermoso. No necesitas tener todo resuelto para estar en paz. La paz no es el resultado, es la práctica. Es algo que eliges todos los días, en cómo piensas, en cómo reaccionas, en cómo te hablas. Y sí, requiere trabajo, requiere autocontrol, requiere paciencia, requiere conciencia, pero vale todo. Porque cuando logras esa calma interna, ya no dependes tanto de lo externo. Ya no necesitas que todo esté perfecto para sentirte bien. Y ahí empiezas a vivir diferente, más ligera, más presente, más tú. Así que hoy no intentes controlar todo. Solo intenta algo más simple: volver a ti, respirar, soltar y recordarte que dentro de ti ya existe esa calma que estás buscando. Solo necesitas despertarla. Paz permanece en calma. Y así,
Llegamos al final de este viaje. Gracias por quedarte, por escuchar, por darte este espacio para ti, porque no es solo un audiolibro, es un momento de conexión, contigo, con tu mente, con lo que estás lista para transformar. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, guárdalo, regresa a ello, hazlo parte de tu vida, porque el verdadero cambio no sucede cuando escuchas algo bonito, sino cuando empiezas a vivirlo. Si este contenido te acompañó, te sostuvo o te dejó pensando, te invito a seguir explorando. Este es un espacio para reconectar, para cuestionar, para crecer. Puedes encontrar más contenido como este en @venus.wap. Y si quieres apoyar este proyecto, puedes seguir el canal, activar las notificaciones y compartir este audio con alguien que lo necesite. Porque a veces una sola palabra llega justo en el momento correcto. Gracias por estar aquí. Respira y nos escuchamos en el siguiente.